Estimados y estimadas, esperando que se encuentren bien, damos inicio a la semana número 20, la cual corresponde a Introducción a aplicaciones de la trigonometría. Recordemos que la semana anterior estábamos calculando las medidas y ángulos de un triángulo rectángulo. En este ejemplo vamos a calcular el valor del ángulo beta y el valor de A. Para calcular beta debemos considerar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre dan 180 grados, por lo que 90 más 60 más beta tiene que ser igual a 180. De ahí tenemos que 150 más beta es igual a 180, en donde concluimos que el ángulo beta corresponde a 30 grados. Para calcular A, debemos analizar los lados del triángulo según el ángulo de 60 grados, por lo que sabemos que el cateto adyacente es igual a 20 milímetros, mientras que el cateto opuesto tiene medida B, la cual desconocemos. Igualmente, la hipotenusa mide A, valor que desconocemos. A partir de eso, podemos ocupar la identidad coseno de 60 grados, el cual está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Como ya conocemos el valor del coseno de 60 grados, reemplazamos, lo cual quedaría 1/2 es igual a 20 sobre A. Si multiplicamos por A, nos queda que A medios es igual a 20. Si multiplicamos por 2 en ambos lados de la ecuación, nos da que A es igual a 2 por 20. Lo que obtenemos que finalmente el lado A mide 40 milímetros. Ahora, para introducir las aplicaciones de la trigonometría, debemos aprender qué son los ángulos de depresión y elevación. Antes de desarrollar problemas de planteo, debemos tener en consideración que a partir de un enunciado se realizará un bosquejo de la situación. Dichos enunciados se hacen en base a ángulos de depresión o ángulos de elevación. El ángulo de depresión es aquel formado por la altura y la hipotenusa en un triángulo rectángulo, mientras que el ángulo de elevación es aquel formado por la base y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a realizar bosquejos. A continuación enseñaremos a realizar el bosquejo de un problema de planteo de forma detallada. Este bosquejo nos permitirá representar la situación de forma geométrica. Al realizar el bosquejo podremos identificar el ángulo de depresión o ángulo de elevación, además de identificar la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Al identificar lo anterior, podremos recién realizar el desarrollo matemático mediante las identidades trigonométricas. Y para ello vamos a analizar la situación número 1, la cual dice: Martín, el ave pescador, sube un tobogán que tiene un ángulo respecto al suelo de 30 grados, el que correspondería a un ángulo de elevación. Además, este tobogán tiene una medida de 4 metros de longitud. Entonces, ¿cuál es la altura del tobogán? Los ejercicios siempre irán en base a un triángulo rectángulo, por lo que el bosquejo debe ser similar a un triángulo rectángulo. Analizando lo que plantea la situación 1, tenemos que 1. Menciona el ángulo respecto al suelo, es decir, corresponde a un ángulo de elevación y este mide 30 grados. 2. Como el ángulo de elevación es generado por la base y la hipotenusa, tenemos que la longitud del tobogán corresponde a la hipotenusa. Y 3. Menciona que la longitud del tobogán es de 4 metros, por lo tanto, esta longitud corresponde a la hipotenusa, la cual también mide 4 metros. Entonces, se nos pide calcular la altura del tobogán. Mediante el bosquejo ya sabemos que la hipotenusa es igual a 4 metros,
el ángulo de elevación es igual a 30 grados y el cateto opuesto correspondería a la altura. Como conocemos la hipotenusa y se nos pide calcular el cateto opuesto, ocuparemos la identidad seno de 30 grados, ya que el seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa. Entonces, el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazando, sabemos que el seno de 30 es igual a 1/2, y este va a ser igual a la altura sobre 4, que correspondería a la longitud del tobogán. Si multiplicamos por 4 a ambos lados de la ecuación, tenemos que 4 sobre 2 es igual a la altura, en donde tenemos finalmente que la altura del tobogán es de 2 metros.